del libro de Marcos, amén. Así que voy a ponerme aquí una alarma para que cuando suene la alarma, paro. Porque soy más que un MP3. Tú lo pones y venga, y venga, y venga. Y no se trata de eso. Se trata que el Señor nos bendiga por medio de su palabra, amén. Así que bueno, rápidamente vamos al capítulo 10. Dice la enseñanza sobre el divorcio. Tenía Jesucristo que enseñarles al pueblo de Israel una enseñanza sobre el divorcio, porque no tenían las cosas muy claras. Algunos fariseos le preguntaron acerca del divorcio, dice la Biblia, para tentarle. Para tentarle era pues para ponerle en apuro, para evidenciarle delante del pueblo y dejarle como menoscabado, porque Jesús estaba en su euforia. La gente cuando escuchaba cualquier cosa de él se volvían locos. Entonces los fariseos con envidia le estaban a toda hora intentando hacer de menos, ¿vale? Y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a la mujer. Y dijeron mal los fariseos: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiar a la mujer. Esto lo decían los fariseos a Jesús. ¿Qué era repudiar? Dejar o abandonar, dejarla en un sitio y abandonarla. Pero es que lo hacían en aquel tiempo sin ninguna consideración, ¿vale? Las podían dejar por cualquier motivo. Que hacían la comida salada, no quiero, te dejo. Que hacían la comida sosa, no quiero, te dejo. Por cualquier motivo sin importancia. Se agarraban a la ley que había dado Moisés para tomarse esas libertades, ¿vale? De, sin mucha importancia, separarse de la mujer. El matrimonio y el divorcio lo consideraban igual que comprar y vender una casa, como una transacción legal. No tenía otro mérito como que era algo legal, ¿vale? Y algo peor, a las mujeres se las trataba como objetos. Alguna vez lo he dicho aquí, los hombres se jactaban de ser hombres y a las mujeres las menospreciaban, de tal modo, de tal manera que la oración de un judío medio en aquel tiempo era: gracias Señor por no ser gentil. Daban gracias por no ser uno que no fuera judío, y gracias Señor por no ser mujer. Esta era la oración normal de un judío de aquel tiempo, ¿vale? Pero Jesús les dijo: ¿sabéis por qué Moisés plantó que podíais darle carta de divorcio a la mujer? ¿Sabéis por qué? Dice: por la dureza de vuestro corazón escribió este mandamiento Moisés. Por la dureza de vuestro corazón. ¿Qué significaba? Que en aquel tiempo, cuando se escribió la ley, tan poca calidad espiritual tenía el pueblo de Israel, tan poca, que Dios tuvo que aflojar un poquito, ¿vale? Porque el pueblo no podía sujetarse al mandamiento real que él quería. O sea que Dios estaba siendo permisivo, diciendo: bueno, no les voy a apretar mucho, os dejo carta de divorcio. ¿Pero por qué también permitió carta de divorcio el Señor? Porque el Señor no hace las cosas a la ligera. Ni las hace porque digas: bueno, no tienes calidad. No, es que esa carta de divorcio encerraba amor y misericordia de Dios. Miren, como la mujer era tenida como un objeto por estos judíos de aquel tiempo, el marido, cuando no estaba contenta con ella, podía sufrir maltrato, desprecio, vejaciones. ¿Por qué permitió la carta de divorcio Dios? La permitió en aquel tiempo para la protección de la mujer, que no fuera dañada. Simplemente. Su función primordial era proveer un grado de protección para la mujer que había sido repudiada por su esposo. Porque había tanta dureza en el corazón del hombre de aquel tiempo judío, que a la mujer la tenían por poco. Y fíjate lo que pensó Dios: prefiero que os separéis a que la estéis maltratando todos los días. Pero el que está fallando, que sepas que eres tú, que tú eres el malón y el que estás haciendo mal las cosas. Y Jesús aprovechó la oportunidad para hablar del propósito de Dios, cómo Dios quiere que sea un matrimonio. No en el tiempo aquel, sino en todo el tiempo, porque la enseñanza ya viene desde el Génesis. Antes de que existiera el pueblo de Israel, Dios ya estaba diciendo cómo quería que fuera un matrimonio. Dice Marcos 18: pero esto no era así al principio de la creación.
que los malones y los que no tenéis capacidad espiritual sois vosotros, pueblo de Israel. Pero Dios en el principio no quería dar cartas de divorcio. Dice la Biblia, que lo dice en Génesis, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya dos, sino que son uno. Esta es la idea de Dios antes de que existiera el pueblo de Israel. Cuando dice, y se unirá a su mujer, ¿saben cuál es la idea que estaba diciendo Dios? De pegar dos cosas, de echarles pegamento y pegarlas. Si hay algo que está aquí, que está suelto, que son dos piezas, si esas dos piezas las pegamos, ¿en qué se convierte? En una. Esa es la idea, de pegar dos cosas, y está hablando de unidad total. Una unidad total. Y sigue diciendo Jesús, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Cuando utiliza que lo que Dios juntó, literalmente está diciendo lo que Dios puso un yugo sobre ellos. O sea que el matrimonio, por eso viene de conyugal. Conyugal es de poner un yugo. Un yugo era para los animales y las bestias, pero iban junticos a todos los lados. Iban para la derecha, iban los dos juntos para la derecha. ¿Iba el animal para la izquierda? Pues iban para la izquierda, los dos junticos, siempre juntos. Literalmente era que les ponía un yugo. Está diciendo que cuando dos personas se casan, están unidos por un yugo de unidad. De esta manera, así el matrimonio debe trabajar en conjunto. Esa es la idea de Dios. Con el mismo yugo, dirigirse hacia el mismo camino. Estar en realidad unidos de la misma manera que quiere Dios, dirigidos por el Señor y por su palabra. Pero unidos, esa es la idea. ¿Saben qué pasa? Que si uno tira para un lado y otro tira por otro, ahí no hay yugo de unión. Ahí hay desigualdades. Y Dios desde el principio lo dejó marcado. El matrimonio, que no se meta nadie, que estén unidos y que tiren los dos para el mismo sitio. Ese es el principio del matrimonio, ¿vale? Porque si van uno para cada lado, mal asunto, pero dirigidos siempre por Dios en el nombre de Jesús. Así que utilizó el Señor Jesús esta ocasión para enseñarles: no hay que divorciarse, ¿vale? Hay que estar unidos y juntos. Quien haya tomado a su mujer, que se mantenga con ella, y que no voy a entrar en el tema de predicar sobre el matrimonio, pero ya saben ustedes, mientras Dios dirija una casa, esa casa va para adelante en el nombre de Jesús. Así que cuando acabó de hablar de la enseñanza sobre el divorcio, dice que se le apareció por allí un joven. Marcos 10:17 dice, y al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla al suelo, delante de él le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? De momento, esa pregunta de ¿qué haré? Ya está mal formulada. Ya está mal formulada. ¿Qué haré? ¿Podemos hacer nosotros algo para alcanzar la salvación? Dios ya lo hizo todo. Él ya nos ha dejado el camino abierto y preparado. Simplemente nosotros, cuando Él viene a llamarnos, que viene a llamarnos y nos viene a buscar, simplemente tenemos que aceptar. Y una vez que aceptamos, entramos en ese camino y Él ya ha hecho todo. Ya nos ha abierto el camino para que podamos entrar. Por cierto, por mucho que quisiéramos nosotros buscar ese camino, o por mucho que por nuestra carnalidad haríamos, no íbamos a conseguir nada. Todo es por gracia y por misericordia, en el nombre de Jesús. Y lo segundo, después de decirle ¿qué haré?, le llama maestro bueno. A lo que Cristo le contesta, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Porque le llama maestro bueno. Pero si es que si Jesús simplemente era un maestro, nunca podría ser bueno. Porque era un maestro normal y corriente. Pero lo que le estaba diciendo el Señor, ¿por qué me llamas bueno?, me estaba diciendo, si me llamas bueno es porque me estás llamando Dios, porque Dios solo es el único bueno.
dejándole claramente que ninguno aquí en la tierra somos buenos. Él sí, porque él dice solamente Dios es bueno, y ahí le estaba atribuyendo, si me llamas bueno es porque soy Dios. Pero aquí ni maestros, ni pastores, ni evangelistas, ninguno somos buenos, que tenemos que venir a los pies del Calvario a rogar misericordia al Señor, que somos uno más, que necesitamos de su perdón en el nombre de Jesús. Y Jesús le dice a este hombre que hincada la rodilla, ¿qué haré? Le dice, los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces el joven respondió y le dijo, maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Y Jesús, mirándole, le amó. ¿Saben por qué le amó? Porque Jesús estaba lleno de un amor compasivo. Y estaba viendo a una persona tan vacía, tan vacía, tan vacía, que solo tenía dinero. Por eso Jesús le amó. Le vio hueco. Estás cargado por dentro de pretextos. Estoy cumpliendo todo. Son pretextos que el hombre tiene. No, si yo estoy haciendo, si yo hago, si yo deshago, válgame Dios, que me digan a mí alguien algo. Tan lleno estás de pretextos. Y rico encima, que estás vacío. Por eso primero mirándole, le amó. Una vez que le amó, le dijo, una cosa te hace falta. Ven, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven, sígueme y toma tu cruz. Él había sido rico toda su vida, seguramente porque era joven y le venía de cuna, y él había conseguido el mayor éxito en esta tierra, ¿vale? Ser rico, tener posesiones, disfrutar y gozar de los bienes que da la tierra, muy bien. Y había subido en una escalera que le había llegado al éxito, pero esa escalera estaba en el edificio equivocado, ¿vale? Porque para alcanzar la vida eterna, las riquezas no me sirven para nada. Y aunque había subido por el éxito, ese éxito no servía para nada. Porque hermanos, aquí aparte que no vamos a quedar ninguno, que el Señor cuando quiera nos vamos a reunir con Él, todo lo que tengamos aquí lo vamos a dejar. Menos mal que la mayoría pues vivimos al día, amén, que estamos luchando y peleando, que estamos quitando de aquí para poner allí, ¿vale? Y no, nuestro problema no son las riquezas, pero ¡ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! El Señor le dice, que cumples todo, que cumples todo. Así que Jesús le sometió a una dura prueba y puso al descubierto lo que tenía en su corazón, ¿vale? Que había convertido las riquezas en un material como su ídolo. Así por lo menos había quebrantado un mandamiento, porque dice, todo lo cumplo. Pues un mandamiento has quebrado. No os tendráis dioses ajenos de mí. Y este hombre se había hecho un dios con el dinero. Jesús, sabiéndolo, le puso la dura prueba y le apretó. Una cosa solo te falta. Le estaba diciendo, tienes de todo, cumples de todo, pero todavía no has rendido todo tu corazón hacia mí. No tienes tu corazón todavía rendido. Vende todo lo que tienes. ¿Sabes por qué lo tienes que vender? Porque eso te está atando al mundo. Eso te aleja de mí. Toma una cruz, ¿vale? Para que te mates todos los días a tu yo, a lo que te está haciendo mal, ¿vale? Para que te abnegues, ¿vale? Y sígueme. Eso es lo que le estaba dando este hombre. Que lo hemos dicho más veces. Hay gente que es tan pobre, que solo tiene dinero. Nosotros, es como un gitanico, que creo que era de Palencia, que tantas fatiguicas estaba pasando, estaba en el mercado, y a voz en cuello decía, Señor, ya me has probado en la escasez, pruébame ahora en la abundancia. Ese era el de yo es que se lo escuché de un gitanico. Pruébame ahora en la abundancia, porque, hermanos, en la escasez, pues tenemos tablas. Tenemos tablas. Pues Señor, pruébanos un poco en la abundancia, a ver si permanecemos. Ay, Dios mío, Señor. Menos mal que tenemos la misericordia de Dios.
¿vale? Dice que él, el joven, se fue afligido por estas palabras y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Saben lo que le ocurrió a este joven? Que calculó lo que tenía que vender y dejar para seguir a Cristo y creía que no le convenía. Calculó, alma, ahora vendo las tierras que tengo para allí del tío fulano, ahora vendo el chalet que tengo para aquí, véndelo todo y luego me quedo para aquí a ver qué hago. Calculó lo que tenía que dejar para seguir a Cristo y creía que no le compensaba. ¿Saben que hay personas a las que Dios les está llamando para un cambio en su vida de pecado, pero calculan lo que tienen que dejar para seguirle y les tira más las 4 cosas del mundo que la salvación de su casa? Y es que hay gente que dice, sí, que Dios es verdad, que sí, que el culto salva, que sí, que todo es muy bueno, que sí, pero tienen 4 cosas aquí en el corazón que le tiran y no las quieren dejar porque dicen, si es que esto a mí me gusta, si es que esto que hago yo para aquí, si es que yo estoy aquí, bueno, ya veremos a ver más para adelante, y no quieren despojarse de lo que les está impidiendo seguir a Dios. Pues qué pena que por 4 cosas del mundo pierdas la salvación para tu casa. Y a este joven le pasó. Se fue triste, se fue abrumado, se fue hecho polvo. No supo encajar lo que Dios demandaba de su vida. Y qué bueno es que cada uno encajemos cuando hay demanda de Dios para que sigamos prosperando. Y entonces Jesús, mirando alrededor y a sus discípulos, aprovechó la ocasión como siempre hacía. ¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Es muy difícil. Y los discípulos se asombraron aún más diciendo entre sí, ¿quién podrá ser salvo? Jesús mirando les dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Humanamente es imposible que un hombre se acerque a Dios por medio de las riquezas, pero si se acerca teniendo a Dios como lo primero, no es imposible. Porque, ¿qué pasa? ¿Que hay que ser pobre? No, que tener dinerico que está bien, pero tener a Dios por lo primero. Tener a Dios como lo que fija nuestra mente, nuestro día a día, nuestro caminar. Luego que hay riquezas, que hay de todo, gloria a Dios, pero tener a Dios por lo primero. Así que Jesús usó este triste suceso como una lección para sus discípulos. Las riquezas pueden impedir ver la necesidad que tenemos de Dios. Que hay gente que teniendo mucho se cree que está tranquilo y gozando, pero por dentro es donde como que va a la feria. Va a la feria. Si nos pusiéramos a hablar de gente que ha tenido mucho dinero y que por dentro tienen depresiones y se los comen los miedos. ¿Y por qué? Porque no, si es que si me metiera, hay una escala de valores que según el hombre va supliendo el alimento, la protección, un círculo social donde moverse, tener familia, tener amigos, y cuando va supliendo llega un punto que cada vez exige más. ¿Y qué pasa? Que lo único que llena el corazón de Dios, el corazón del hombre, es tener a Dios en su corazón. Cuando uno consigue eso, todo lo demás son añadidos. Todo lo demás, que viene dinero, bien, que no viene, pues también. Pero estamos en las mejores manos, porque teniendo a Dios en el corazón, seguimos adelante hacia nuestro propósito, que es vernos un día con Él en el nombre de Jesucristo. Amén. Así que Jesús siguió su camino. Pero ¿saben para dónde iba? Que lo dije la otra semana. Ya había puesto su rostro de piedra, de pedernal. Se había puesto enfadado porque dice, tengo que subir a Jerusalén. Tengo que subir a Jerusalén. En Jerusalén es donde estaban los líderes religiosos más peligrosos. Porque andando por las aldeas se escabullía, se escapaba. Pero en Jerusalén venía lo complicado. Así que Marcos 10:33, Jesús anuncia su muerte por tercera vez. Ya les había hablado de su muerte, porque les tenía que ir preparando, como decíamos antes, ¿vale? Que les tenía que ir preparando para que no se llevaran chasco. Pero tenía que decírselo otra vez más. ¿Por qué?
Dice, entonces volviendo a tomar a los 12 aparte, se llevó a los 12, dense cuenta, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecerle. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, le condenarán a muerte, le entregarán a los gentiles, le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán. Dense cuenta, ahora Jesús ya no está diciendo que va a ir arriba y va a morir, sino que les está dando detalles, porque nuestro Cristo sabía lo que se enfrentaba. Por eso cuando dice que puso la cara como un pedernal, dice, y puso la cara como que quería ir, que le costaba, pero se puso duro y dice, vamos a por ello, vamos a por ello. Él nunca dio la espalda al propósito que tenía. Él nunca dijo que no, ¿vale? No me voy a meter ahora en el Getsemaní, lo que dijo de la copa, no. Pero él siempre fue echado adelante. Y sabía que tenía que morir, pero no solamente eso. Sabía que tenía que sufrir vejaciones. Sabía que tenía que le iban a golpear, a escupirle, a escarnecerle. Y sabía que tenía que cargar con el pecado de toda la humanidad. Y eso a él no le amedrentaba, sino que él era un siervo fiel, que vino a cumplir la voluntad de Dios en el nombre de Jesús. Así que según ellos iban subiendo por el camino a Jerusalén, Jesús iba adelante y ellos iban detrás. Y mire lo que dice la palabra. Y ellos tenían miedo, subían tiritando. ¡Ay, la que nos espera en Jerusalén! ¡Ay, la que nos espera! Los discípulos temían los peligros para que iban a encontrar en Jerusalén, ¿vale? Porque Jesús ya les había dicho, vamos a ser perseguidos, nos van a perseguir, seréis como ovejas en medio de lobos. Y ellos subían temblando. Pero qué paradoja, que tenían miedo, pero todavía tenían pretensiones. Sí, les quedaba por aquí todavía cosas, pretensiones, la petición de Juan y Santiago, los hermanos, que dice, y le dijeron los hermanos Juan y Santiago, concédenos en tu gloria, nos sentemos el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Dense cuenta, le está diciendo Jesús que van a subir y que él va a morir, y todavía están con la suya. Los discípulos tenían una idea equivocada del reino mesiánico para Jesús, para aquel tiempo. Creían que Jesús iba a subir a Jerusalén, los líderes políticos le iban a reconocer como el Mesías, le iban a poner como gobernante y por medio de su mandato iban a derrocar a todos los romanos y iba a ser libre la ciudad de Israel, el Estado, iba a gobernar el Mesías. Eso es lo que creían ellos. ¿Vale? Eso es lo que creían ellos. ¿Y ahora qué les estaba pidiendo Jacobo y Juan? Cuando llegues a ser rey aquí en la tierra, que estés ya establecido, ponme a mí en un sitio de eminencia y a mí en otro sitio de eminencia. Por ejemplo, pues a mí ponme de ministro de Economía, y el otro pues le dice, pues a mí hazme ministro de Ferias y Mercadillos, que allí se gana y se da mucho jurgo, y yo quiero estar. Querían sitios de honor alrededor, porque esa es la idea literal que tenían los apóstoles. Aquí nos está sacando que le están diciendo que va a morir, y ellos todavía tenían las pretensiones que iba a reinar en la tierra, que iba a vencer a todos en ese momento. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís, el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para los quien está preparado. Les estaba diciendo, ahora no es el tiempo de pedir cargos. Mirar cómo hacemos nosotros las cosas. Y ahora les enseña que no es de llevar cargos ahora, que ahora no es de que estéis a mi derecha y a mi izquierda sirviendo de ministros y siendo, pues eso, dirigentes potentes. Dice la palabra del Señor y les dice Jesús, vosotros sabéis que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Les está diciendo que los dirigentes políticos, porque me estáis pidiendo un cargo, me estáis pidiendo, ellos
ellos están para hacer a polvorilla al pueblo, para subyugarlos, para gobernarlos, para estar por encima. Dice, pero entre vosotros no es así. El que quiera ser líder entre vosotros, primero debe ser sirviente. Y el que quiera ser primero entre ustedes, deberá servir a los demás. Es que Jesús no daba puntada sin hilo. Cada vez que le aparecía cualquier reflejo, aun con los defectos de ellos, sacaba enseñanzas. Que os estáis equivocando. Que os estáis equivocando. Que no podéis ahora pedir cargos de honor. Que no, que os estoy dando la mejor imagen. Que yo no he venido ahora a reinar. Yo no he venido ahora a reinar. He venido a servir. Así que Jesús les enseñó la verdadera grandeza. La verdadera grandeza en el camino de Dios no es gobernar, es servir. Eso es lo que le estaba enseñando. No es de buscar posiciones especiales de autoridad. Amén. Jesús mismo dio ejemplo. He venido aquí a servir. Y en la última cena, que no hemos llegado todavía, pero como un reflejo de su servicio, dice que tomando una palancana y tomando una toalla, se la ciñó, y según entraba cada discípulo, cada apóstol, se puso a lavarle los pies. Los hermanos, la mayoría lo saben, estaba haciendo de siervo, porque había una costumbre que la gente que venía de fuera para entrar a la casa, había un siervo que estaba dedicado para lavar los pies a la gente. Porque no es como ahora que llevamos buenas botas y buen calzado. Antes llevaban unas cachos sandalias y el polvo daba miedo y lo metían todo para casa. Entonces había un sirviente que les limpiaba los pies. A ese sirviente se le llamaba doulos, que era el siervo más humilde de la casa. ¿Qué estaba haciendo Jesús dándoles esa enseñanza? He venido aquí y soy el siervo más humilde. He venido aquí, soy el siervo más humilde y os estoy dando ejemplo para que vosotros veáis. Yo tengo poder y autoridad, pero me someto a mi Padre, ¿vale? Y he venido aquí a servir. Así debéis de ser vosotros, que los cargos y las posiciones no os corrompan, sino que estáis aquí para seguir la voluntad y servir al pueblo en el nombre de Jesús. Y ya se encamina para Jerusalén, ya subiendo, deben estar ya como bajando del Monte de los Olivos, ya se ve las puertas. Y vamos a ver la entrada triunfal a Jerusalén. En menos de una semana, Jesús, cuando entra, va a ser crucificado. Y Jesús hizo una entrada triunfal en Jerusalén, que marcó el punto culminante de su popularidad. Cuando más popularidad tuvo Jesús en su ministerio fue en la entrada a Jerusalén, ¿vale? Muchos de los que le esperaban, ¿vale?, de la multitud, lo consideraban, como he dicho antes, el Mesías Rey, que iba a venir a reinar y a librarles del yugo romano. Y antes de entrar, Marcos 11:2, y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros. Les mandó a unos discípulos, Jesús: y luego que entréis en ellas hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. ¿Por qué debía hacer Jesús la entrada triunfal a Jerusalén montado en un pollino, que era un burrito? Aunque los burros que vemos hoy en día son de una alzada más pequeña, los que tenemos por esta tierra, son burros de alzada pequeña normalmente, oscuros, orejones, ¿vale? Bien. Pero los burros del tiempo de Jesús y de aquellas tierras eran burros más altos. La mayoría eran blancos, burros blancos, como blanquines, que tenían otra apariencia, porque es que para nosotros, claro, vemos un burro de los lados y decimos: ¿cómo se montaban en burros? Pero si es que los reyes de Israel montaban en burros, no montaban en caballos. Bueno, aparte que los caballos eran inmundos, pero bueno, montaban en burros, o sea que... ¿Pero por qué Jesús? Traedme ese burriquito, que voy a entrar en ese burriquito montado, ¿vale? Pues primero era para que se cumpliera la profecía que había en Zacarías 9:9. ¿Qué dice Zacarías 9:9? Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde,
cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Cientos de años atrás, con más de 400 años atrás, había sido profetizado que el rey Mesías entraría a Jerusalén montado en un burriquito. Y así fue como lo hizo. Tengo que decirlo. Cuando los gitanicos predicaban y no leían muy bien la Biblia, porque muchos no sabían leer hace 40, 50 años, había un gitanico predicando de esto y dice: y se montó en un pollino hijo de asna. Es lo que dice la Biblia. Y dice el gitano: no he visto mayor milagro de Jesús. No he visto mayor milagro de Jesús, que cogió y cuando entró a Jerusalén estaba montado encima de un pollito. Dice: no, no es solo eso, un pollito con asma. No era un pollito con asma, Mao, no. Era un pollino hijo de asna y estaba cumpliendo Zacarías 9:9. ¿Qué imagen estaba dando Jesús montado en ese burro, entrando a Jerusalén, en ese pollino? ¿Qué imagen estaba dando? Porque en el Antiguo Testamento, que como he dicho, los reyes, los profetas, se montaban en asnos, era un símbolo. Cuando alguien entraba en una ciudad montado en un burro, estaba diciendo: vengo con humildad y vengo con paz. Estaba marcando de qué forma estaba entrando a la ciudad. Entro con paz y con humildad. El burro aparece en la Biblia como un animal que es para el tiempo de trabajo y de paz. Para eso simboliza el burro. Y la imagen que dejó aquí Cristo en la tierra era eso, una imagen de trabajo, que Él vino a servir, y una imagen de paz. Vengo a sembrar un reino de paz. Amén. En oposición al caballo, cuando un hombre entraba a caballo en una ciudad, lo que estaba significando, lo normalmente era que ese animal era un animal de guerra, que venía a luchar, ¿vale?, con el caballo, y entraban a la ciudad en simbología de guerra. Pero no, Jesús vino con la simbología de la paz, ¿vale? Así que en el tiempo que entra Jesús a Jerusalén, Él no venía en tiempos de guerra a luchar. Por eso vino montado en un burrito a servir, a morir por nosotros, a pagar nuestro precio por nuestros pecados y a servir al Señor en el nombre de Jesús. Pero es diferente, hermanos, esa entrada a Jerusalén es diferente totalmente con el Apocalipsis. En el Apocalipsis 19:11 dice: entonces vi en el cielo abierto, y he aquí uno en un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Este es el mismo Cristo, hermanos. El Cristo que entró en Jerusalén con un pollino, con paz y humildad. Va a haber un día que está señalado, que va a venir con un caballo blanco, y ya no va a venir con la paz y la humildad, sino que va a venir a guerrear y a pelear por su iglesia en el nombre de Jesús. Fíjense de qué manera viene. Dice que va montado en un caballo blanco y con la espada aguda de su boca, porque no va a necesitar ni armas químicas ni armas nucleares para luchar y para pelear. Simplemente con el poder de su palabra. Hágase esto y se va a hacer, porque Él es el Dios Todopoderoso. Y va a venir aquí. Estamos hablando cuando la iglesia haya sido arrebatada. Estamos en las bodicas del Cordero disfrutando. Amén. Y después de ese tiempo bajará Jesús con un caballo, con sus ángeles, a luchar contra el anticristo, contra el falso profeta y las naciones que se han unido a él. Y va a venir a derrotarles. El gobierno del anticristo será tirado. Dice en Apocalipsis 19:16: y estaba vestido con una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí sí va a venir a reinar. Ahí no va a haber nadie quien le diga ni mu. Ahí va a venir a cumplir con lo que tiene que cumplir. Ya sufrió y padeció, pero por sufrir y padecer también va a reinar.
Así que la entrada a Jerusalén, hermanos, era en paz y humildad. Y en Marcos 11:8 dice, y muchos tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Iban delante y venían detrás dando voces de júbilo. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, hosana en las alturas. Y tirándole los mantos y sacando, ¡ay, el júbilo! Y gritando. ¿Saben lo que estaba diciendo cuando decían hosana? Oh Rey, sálvanos ahora. Oh Rey, sálvanos ahora. Gobierna ahora, sálvanos ahora. Ay, qué bonito, precioso, ¿verdad? Es una maravilla, qué bien la entrada triunfal a Jerusalén. Qué pena que unos días después, qué paradoja, que los que gritaban a la entrada, hosana, sálvanos ahora, los mismos estaban en el patio de Pilatos gritando, crucifícale. Ay, Dios mío. Una imagen de lo cambiante que es el hombre. Lo cambiante que es el hombre. En un segundo nos revolucionamos, ¡ay, Padre! Y soy el mejor del mundo. Pero cuidado, cuidado, que no se me retuerza un poco la cosa, que cambio de la noche a la mañana. Y aquí estaba esta gente gritándole hosana, hosana, pero luego iban a decirle, crucifícale. Qué pena, Dios mío. El Señor nos ayude, amén. Y luego Jesús se levantó una mañana, tenía hambre y se fue a una higuera a comer. Y cuando la vio que tenía algunas hojas, y la maldijo, ¿vale? En otro evangelista dice que no era tiempo de higos, pero eso hay que puntualizarlo bien, porque esta clase de higuera que el Señor maldijo solía dar brevas tempranas, o sea, que solía dar fruto antes de tiempo, ¿vale? Aunque brotaran unas pocas de hojas, ¿vale? Y el árbol tendría suficientes hojas, daba algo de fruto. ¿Qué ocurre? Que el Señor vio que ya era el tiempo de esta higuera, de esa, no de todas, de esa higuera para dar fruto, y no había dado fruto. Cogió y la maldijo. Y luego lo explica Jesús más adelante. La higuera aquí simboliza al Israel de los tiempos de Jesús, cuyo sistema religioso y tradiciones humanas prometían dar frutos, prometían su forma humana, que estábamos hablando de la doctrina de los fariseos, de los 613 mandamientos, eso prometía, ¿vale?, que iban a dar fruto. Pero Israel había recibido mucho, era el pueblo elegido, habían tenido dirigentes como Moisés, reyes como David, habían recibido mucho, hermanos. El propio Jesús era de su propio pueblo. Y aunque habían recibido mucho, no habían dado fruto. La nación había hecho profesión, toda la nación, más los dirigentes, procesión de rectitud, manteniendo las formas externas de santidad, me mantengo puro y sano. Pero mientras decían creer en Dios, estaban rechazando al propio Hijo de Dios, que era Jesucristo. Así que esta parábola está mostrando un juicio que caería sobre la nación de Israel. Parece que vais a dar fruto. Es tiempo que deis ya fruto. No habéis dado fruto, os seco. Así el reino sería quitado de la nación y sería dado a los gentiles. Así es como ahora, hermanos, por medio que Israel fracasó en su plan de no alcanzar a las naciones, de no saber ver al Cristo cuando vino, ahora eso nos ha dado entrada amplia a nosotros. Le fue quitado a ellos se han mantenido ahí. Ahora están en obstinación, no han reconocido todavía a Jesucristo. Tendrán que pasar unos años de bastante prueba dura, ¿vale?, para que reconozcan a Jesucristo. Pero a nosotros se nos ha abierto la puerta. Podemos entrar confiadamente. De esa manera ha sido traspasado el reino. Desde la higuera estéril en ese tiempo, Israel, a los gentiles. Ahora nosotros somos una rama al olivo, injertada
que tenemos la sustancia del cielo porque Jesucristo está manteniendo esta iglesia. Porque si Jesús no llega a mantener esta iglesia, no habíamos andado ni 2 pasos. Pero menos mal que Él nos cuida, nos guarda y nos ayuda para que la obra siga adelante en el nombre de Jesucristo. Así que más adelante Jesús ve el templo y se enciende del coraje. Ve el templo y se enciende. Aquí ya sonó la alarma. Con esto acabamos. Falta todavía un capítulo y pico, pero da igual. Marcos 11:15 dice: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían, compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Dice que su casa, la casa de Dios, era casa de oración a todas las naciones, porque según estoy mirando, los tenderetes que ponían puestos más que en el mercadillo, vendiendo palomas, vendiendo animales, cambiando dinero. ¿Por qué debían de cambiar dinero? Porque estaban en la fiesta de la Pascua, y en la fiesta de la Pascua venía de todo el mundo a celebrar la Pascua a Jerusalén. Venían con un dinero que era de otra tierra, y lo debían de cambiar ese dinero por el dinero de allí, porque si no, no servía para el tributo que había que dar en el templo, porque en el templo había que dar un tributo. Y entonces había allí gente con mesas. A ver, tú me das $27, y en vez de darle 20 euros, le daba 15 y 5 se los comían. Y en vez de hacer un servicio a la comunidad que venía a adorar a Dios, estaban lucrando y chupando del bote dentro de la casa de Dios, lucrando y ganando dinero. Luego los que vendían animales también, vendiendo allí animales, que se ponían en el patio de los gentiles, dicen, en el patio de los gentiles. Por eso dice que mi casa será llamada casa de oración a todas las naciones. Al poneros aquí, no estáis dejando que los gentiles se acerquen a adorar mi nombre. Y ponían allí los tenderetes, ¿vale? Así que ya saben todos. Jesús cogió un atado de cuerdas, volcó las mesas, tiró todo, los echó. Estáis haciendo una cueva de ladrones. ¿Qué estaba pasando que Jesús estaba tan enfadado, hombre? Las autoridades del templo que lo permitían, ¿vale? Habían establecido una especie de mafia religiosa que recibía ganancias. Se estaban lucrando los propios que dirigían el templo, hermanos. ¡Ay, Dios mío! Habían montado los puestos allí vendiendo ovejas, vendiendo palomas, cambiando el dinero, y se estaban lucrando. Amén, lucrándose. Jesús les llama ladrones. Ladrones, no podéis estar aquí, no podéis hacer negocio. Tenéis que tener un respeto a las cosas de Dios. Y otra vez aquí no nos pasa. Porque aquí no nos pasa, pero hay gente que se está lucrando con las cosas de Dios. Se está lucrando y está ganando dinero. Porque dice la palabra del Señor que al buey que trille no le quitéis el bozal. No le podemos quitar la página al pastor, que está trillando y está trabajando. Y necesita, dice, todo obrero necesita de su salario, ¿vale? Y tenemos que corresponderle correctamente. Eso es una parte, pero otra parte es lucrarse. Estos señores, que la mayoría pues son señores que se meten, diezma para que Dios te conteste, y resulta que es para su bolsillo. Y están engañando y aprovechándose del pueblo, y se están lucrando para su beneficio, porque los relojes de oro, los coches de lujo, hasta aviones se compran, hermanos, y todo eso en el nombre del Señor. Que el Señor los perdone y los ayude. La casa de mi Padre, casa de oración será llamada. El Evangelio es gratuito, simplemente que no tenemos que pagar, porque como he dicho antes, Él ya lo dio todo. Y por eso podemos entrar perfectamente, aleluya. Así que, hermanos, quisiera ya finalizar hablando del dinero, paso, aquí, con la ofrenda de la viuda. La ofrenda de la viuda. Habían unas ofrendas que se recogían para recaudar para el templo. Y se ponía
en el patio de las mujeres, en el templo, colocaban, dice aquí, 13 cestas para recoger la ofrenda. 13 cestas grandes, iba al pueblo, iba entregando su ofrenda. La gente rica que venía a entregar la ofrenda, venían, dice aquí, escenificando un gran espectáculo a la hora de depositarlas. Es como que yo vengo aquí a echar al alfolí y en vez de ir con mi manica cerrada para no ver si he hecho 1 euro o 500, que puede ser un día, puede ser, vengo con un fajo de billetes abierto así y me doy una vuelta por todo el culto, con el coro, y lo he hecho. Pues de esa manera los dirigentes y la gente apoderada hacía así, se daban a ver. Estoy echando la ofrenda, mirar todo lo que he hecho, y bastante, dándose a ver, ¿vale? Haciendo un espectáculo, hermanos. Dice Marcos 12:42, mucha gente rica echaba grandes cantidades de dinero, pero se daban mucho a ver. Jesús lo estaba viendo todo. En eso llegó una viuda pobre y echó en una de las cestas, dice una traducción que me encanta, 2 moneditas de poquísimo valor. Vino una anciana y viuda, una mujer que no tenía sustento, una mujer que la tenían que ayudar, una mujer que debía de ser ella la que la dieran, pero ella dio. Y eso al Señor le tocó el corazón, porque viendo una persona que estaba necesitada, tenía la capacidad de aportar también para que la obra fuera adelante. Pero si nosotros somos los que te tenemos que dar a ti, viuda pobre, si nosotros somos los que... No, pero yo también quiero aportar. ¿Saben qué pasa? Que hay a veces que estoy en la iglesia y tan mal me veo, que solo estoy esperando a que a mí me den, que a mí me den. Escuchen, hermanos, que aunque tengamos problemas y aflicciones, podemos también nosotros aportar algo para la obra. Que no soy siempre el necesitado, el que estoy así, como hay, que me den a mí, que no. Que una pobre viuda que debían de mantenerla, dio la imagen y dio el ejemplo, también aportó ella algo. Aquí todos tenemos algo para aportar, en el nombre de Jesús. Esas 2 moneditas de pequeño valor, hermanos, un cuadrante, lo dice Marcos, en las otras no, porque Marcos estaba más como para los romanos, ¿no entiende? Y la moneda que puso era romana. Una 64 parte de un denario. Un denario más o menos, échale 50 euros porque era el salario de un hombre. ¿Saben cuánto echó? 2 monedas de 8 céntimos, más o menos. 2 monedas de 8 céntimos. Echó 15 o 20 céntimos. Dios mío de mi vida. La viuda pobre. Pues es que de esta manera, hermanos, lo que estaba diciendo Jesús, esta ha echado más que ellos. ¿Por qué? Porque ella no ha echado de lo que le sobra, sino que ha echado de lo poco que tiene, hermanos. Y así que la enseñanza no es solo en el dinero, sino de lo que podemos hacer para Dios. Porque Dios no mira la cantidad de lo que podemos hacer, sino mira la calidad. ¿Con qué corazón lo hago? ¿De qué manera lo estoy haciendo, hermanos? ¿Qué lo estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo para el Señor? Para que me vean. Con los billetes, para que me vean, estoy haciendo para el Señor lo que hago. No, lo estoy haciendo con un buen corazón, hermanos, para Dios. Amén. No lo estoy haciendo para los hombres, lo estoy haciendo para el Señor. Así que, si estás intentando hacer algo, aunque sea orar por los hermanos, acudir más al culto, el que esté llevando cualquier cargo, si estás intentando decir, voy a hacer más, hermano, hermana, escúchame, que no es la cantidad, que es la calidad. Vamos a hacer las cositas de corazón. Vamos a hacer las cositas de corazón. Que no me vean, que es igual. Que es igual. No quiero que me vean, hermanos. Lo hago para Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a dejarlo aquí, hermanicos, porque si no, ya molela. Amén. Espero que la palabra del Señor en esta tarde les haya hecho bien. Vamos a dar un aplauso para Él, un aplauso para su palabra. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, el pastor con usted.